Pues nada, muchísimas gracias, Vero. Un saludo a todos. Para mí es un gran honor hacer esta pequeña presentación, pues a estos queridos amigos, amantes de la historia, de las letras y pues en definitiva de lo humano, ¿no? Que creo que es lo más importante. Y a ver, siempre le he dicho que este proyecto a mí me encanta, me parece hermosísimo y es justo lo que necesita el país, ¿no? Volver al esencial al humano para pues marcar los derroteros hacia un México mejor. Y bueno, Ver, ¿quieres pasar al... A la siguiente. Eh, y bueno, me gustaría partir de una reflexión de un filósofo español que se llama Antonio Millán Puelles, y él tiene un librito que se llama Ontología del Ser Histórico, ¿no? Y él reflexiona sobre la historia, qué es la historia en sí misma, más desde una perspectiva metafísica, pero a partir de ahí saca reflexiones interesantes, implicaciones, creo, relevantes. Y él tiene una conclusión que me gustó mucho, que él dice, no todo lo pasado es histórico y no todo lo histórico es igualmente histórico, ¿no? Y él entiende por histórico todo aquello que sigue incidiendo en el presente. En esa medida algo es histórico. Por ejemplo, ¿no? Eh, el hecho que a Aristóteles se le haya caído el primer diente a los 5 años, eso realmente no es histórico, aunque haya ocurrido en el pasado no siguen siendo en el presente, no tienen relevancia para la humanidad. Sin embargo, cuando escribió la obra de la Ética Nicomaco, eso sí es muy histórico, porque es una obra que sigue guiando el pensamiento de una gran parte del mundo occidental. Entonces, eh, parto de esta idea porque si hay algo que es histórico e incide en el presente, es el mundo de la salud, el mundo de los hospitales. Por eso me pareció atinadísimo que Vero propusiera dentro de este programa que llamamos de análisis de la historia de México, en particular de la época del virreinato, centrándose en la cuestión de la salud y en particular de los hospitales, ¿no? Porque es algo que es sumamente histórico. Estamos muy condicionados por el tema de salud, es el primer presupuesto básico en un concepto de humanidad, ¿no? El que es un ser vivo y el ser vivo presupone la salud. Entonces, creo que en ese sentido, pues es un punto importante dentro de este repaso histórico que estamos haciendo, ¿no? Juntos. Y yo a Vero le decía, pues mi formación es más de filosófica, jurídica, y pues yo me siento también un aprendiz en la historia, así que buenamente les presentaré lo que puedo investigar, ¿no? Entonces, así como una presentación medio amateur. Y bueno, em, perdón, si quieres pasar, Vero. Y bueno, dentro de este estudio de la historia de los hospitales, de la medicina, pues aunque las leyes de la medicina se descubren, la historia de la medicina se hace, ¿no? Está ligada a la libertad humana y como toda realidad humana está llena de un contexto complejo, de una cosmovisión, de problemáticas particulares, de situaciones imprevisibles, etcétera, ¿no? Y también pues con esa lectura vamos a intentar viendo pues diversos momentos importantes en la historia de los hospitales en el virreinato en particular, aunque quisiera contextualizarlo un poco más amplio, ¿no? Pero me gustaría partir de ese presupuesto. Detrás de la construcción de un hospital, es decir, de un edificio que vemos ahí, hay una cosmovisión, una visión del mundo, del ser humano, de la sociedad, de Dios, del más allá, etcétera, ¿no? No somos ajenos a eso a la hora de hacer una obra tan concreta como un hospital. También una visión ética, ¿no? De qué es lo bueno. Yo, por ejemplo, tengo estudiantes de medicina y a veces les digo, ¿por qué cuidar la salud es bueno? ¿No? Ustedes lo dan por supuesto, pero hay autores como Nietzsche que él dice, solo merece vivir el fuerte, ¿no? El enfermo que muera. Ya le ha tocado su oportunidad de vivir, no la ha aprovechado, ¿no? Entonces, a veces ese presupuesto que dan los médicos de que hay que buscar la salud, pues también hay que saber justificarlo y hay una visión ética detrás, ¿no? Cuestiones antropológicas, quién es el ser humano, quién merece acudir a un servicio de salud, eh, qué significa el cuidado digno de la salud, ¿no? Incluso hay, por ejemplo, no sé, hasta la visión, el tratamiento médico. Por ejemplo, Platón decía que un médico solo ayuda a la naturaleza, es decir, la medicina debe ser lo menos invasiva posible. O sea, el recurrir a un medicamento, un fármaco, debería ser la última opción. Hay que dejar espacio a que la naturaleza haga lo propio, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de concepciones un poco más moderna, que es curar la salud lo más rápido posible, ¿no? Con la ayuda de la tecnología. Bueno, ahí poco dependerá de las filosofías que hay detrás, ¿no? A veces hasta en esto hay visiones filosóficas, estéticas, ¿no?
Pero comentaremos, la construcción de los hospitales pues tiene una visión estética, una arquitectura que también es simbólica, ¿no? Nos dice algo, nos refleja algo de nosotros mismos, etcétera. Entonces, pues detrás de toda esta historia de los hospitales, pues hay elementos humanos mucho más complejos y creo que vale la pena también hacer esta lectura amplia, ¿no? De estos eventos que van ocurriendo de forma particular a lo largo de la historia. Bueno, eso un poco como preámbulo. Gracias, Vero. Si quieres, pasamos a a la siguiente. Entonces, yo tomé como referencia realmente un artículo, Vero me compartió varios textos, los tomé también, ahí están a veces un poco incluidos, pero digamos que mi referencia principal es este autor, este es un médico que ya falleció, Alfredo de Micheli, y de un artículo que tiene que se llama En torno a la evolución de los hospitales, que está publicado en la Gaceta Médica de México, que es una revista en el ámbito médico principalmente, y pues bueno, incluso algunos párrafos tal cual los calqué de él. Entonces, por aquello de los plagios y tal, honestamente lo digo, ¿eh? O sea, me sirvió a mí de referencia y algunos párrafos tal cual están pegados así, ¿no? Pero me pareció interesante porque realmente la idea es compartir, no tanto hacer una investigación, sino compartir algo que he podido leer y que creo que puede ser interesante, más lo que yo les diga, pues lo que les diga este autor, ¿vale? Pues bueno, gracias, Vero. Eh, ¿Quieres pasamos al siguiente? Y bueno, me gustaría hacer un contexto anterior para entender después qué es el Hospital El Virreinato, poniéndole como un marco eh, cosmológico, su visión de qué hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, eh, las instituciones predecesoras de los hospitales son tres fundamentalmente: el nosocomium bizantino, el hospital europeo y el maristán islámico, ¿no? Entonces, que cada uno tendrá un poco un diverso enfoque, una diversa filosofía y también va dirigido a diversos pacientes. Entonces, bueno, son como los tres predecesores, sobre todo el nosocomium bizantino, que ahorita vas a comentar. Entonces, ver si es pasar. Entonces, ¿qué era el nosocomium bizantino? Eh, Nace de la visión cristiana de la caridad, de ayudar a los indefensos, a los pobres, sobre todo a los enfermos, para darles atención de manera gratuita. Y responde al mandamiento evangélico de la caridad, ¿no? Eh, y esto, por ejemplo, es interesante porque rompe incluso el esquema griego, ¿no? Una aportación que hizo el cristianismo a la visión griega fue el concepto de de la caridad. ¿Por qué? Porque antiguamente los griegos entendían el amor como un eros, ¿no? Deseamos algo que no tenemos. De hecho, uno cuando revisa la mitología griega, Eros es hija de dos dioses, de Poros y Penas, que es Poros la riqueza absoluta y Penas que es la falta de la miseria. Entonces, el amor tiene algo de riqueza, que es algo que deseamos, y algo que nos falta a nosotros, ¿no? Pero ¿cuál era el problema en el cristianismo? Que este concepto era insuficiente para explicar el amor de Dios, porque decía, Dios nos ama, pero si Dios nos amara con esta idea de que le falta algo, sería imperfecto, no podría ser Dios. Entonces surge la idea de el amor de caridad, el totalmente desinteresado. Y es el amor que Dios tiene, que es ama gratuitamente, aunque Él no recibe nada a cambio. No le podemos dar nada porque Dios ya tiene todo, es perfecto. Y el cristiano busca imitar a Dios, busca imitar a Cristo, también con esa gratuidad. Y es, aunque yo no reciba nada a cambio, yo no me beneficie de eso, estoy siendo más parecido a Dios en la medida en que lo haga, ¿no? Que viva esta caridad. Entonces, bajo esta idea surgen los hospitales, ¿no? Entonces, una idea revolucionaria del cristianismo. Así igual que la palabra del perdón, tanto la idea del amor caritativo como la del perdón rompían un poco también el esquema ético de los griegos. ¿Por qué? Porque para los griegos la virtud central era la de que la justicia, ¿no? Que es dar a cada uno lo suyo, ¿no? Eh, y así, por ejemplo, lo entendía Platón, entendía que el eje de las virtudes cardinales entre la prudencia y la justicia, ¿no? Como las grandes virtudes. Pero en el mundo cristiano aparecía que el dar gratis parecía que ya no era tan justo porque es algo que no se retribuye. Y lo mismo el perdón, ¿no? El perdón cristiano, de hecho no existe la palabra en latín, perdón, es un neologismo cristiano. Nada más como dato cultural, ¿no? Las etimologías generalmente en latín, cuando tienen el prefijo per, significa algo que se hace completamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, perfeccionar es facere per, es hacer algo completamente. Algo perfecto es algo que está totalmente hecho. O, por ejemplo, perdurar es durar todo el tiempo que algo debe durar. Entonces, eso es perdurar, ¿no? Y
en la misma, también se dice lo mismo de perdonar, que ese es un neologismo cristiano, ¿no? No existía en el lenguaje clásico, no lo van a encontrar en Cicerón, ni en Virgilio, ni en Horacio, etcétera, ¿no? En sus textos. Y perdonar es donar totalmente, ¿no? Es como un comenzar desde cero. Entonces, por eso el famoso de perdono, pero no olvides un contrasentido, porque perdona es como, es una nueva oportunidad, así como Dios da nueva oportunidad cuando redime, es en ese mismo sentido se hace el perdón. Entonces es donar totalmente. Y sale de la justicia, por eso era revolucionario. Ya sale el concepto de a cada uno retribuir lo suyo. Y ese mismo concepto se aplica a los hospitales, ¿no? Y por eso se enfoca principalmente a los pobres, esa idea del nosocomio. Y uno de los primeros precursores de esta idea de un nosocomio de caridad fue Basilio el Grande, uno de los padres, los grandes padres de la Iglesia de Oriente, ¿no? San Basilio. Y a su hospital se le llamó las Basilíades, ¿no? En honor a su propio nombre. Entonces, bueno, gracias, Vero. Eh, También en esta época se comienzan a diferenciar, es decir, se dieron cuenta que había que distinguir un poco hacia dónde va la caridad. Entonces se empezaron a institucionalizar y había instituciones más orientadas hacia la cura de los enfermos, sobre todo los pobres, que era el nosocomio, aunque eso es probablemente la etimología griega. Eh, Luego, los hogares para ancianos, orfelinatos, orfanotrofoilla, que es la palabra griega que significa sin padres, literalmente. Y luego, los hospicios, que la xenodokeia, que realmente se refiere a los extranjeros, de recibir a aquellos que no tienen hogar. Sería más o menos como la casa de migrantes, más o menos, ¿no? Entonces, y siempre tenían este enfoque religioso y cristiano, y muchas veces tenían afiliaciones a grupos religiosos, monasterios, catedrales, obispados y demás. Entonces, bueno. Solo Hospital nace unido a esta visión cristiana. Gracias. Eh, También estaba la formación profesional bizantina, es decir, los hospitales empezaron a demostrar que se requería gente especializada en eso. Entonces comienza a surgir una especie de formación profesional y se formaban principalmente en las escuelas monásticas y en las universidades, ¿no? Eh, Muchas veces auspiciados por el patriarca, es decir, el obispo. Y aquí lo interesante es que, pues, cómo se formaban, cuáles eran sus estudios. Se basaban mucho en Galeno, ustedes lo conocen, ¿no? Que es un gran anatomista romano que viene de tradición griega, etcétera. Él hizo varias disecciones, etcétera. Pero él mezclaba, confundía la medicina empírica con la filosofía clásica. Entonces, él no termina de abandonar los esquemas aristotélicos, platónicos y demás. Entonces, por ejemplo, la teoría de los humores, por ejemplo, las famosas flebotomías, ¿no? Que es cuando una persona tenía temperatura, que le sacaban sangre. No ustedes sepan por qué lo hacían, que muchas veces ahí quedaba, ¿no? Haciéndole ese proceso. Pero la razón era por la idea, que es una idea pitagórica, platónica, que es las dialécticas y los equilibrios. Entonces, eran los famosos cuatro humores y se creía que el calor estaba en la sangre, ¿no? El humor de la sangre. Entonces, cuando tenía mucha temperatura, tenía fiebre, pues le sacamos sangre para que se compense el cuerpo, ¿no? Y quede equilibrado. De hecho, la idea de la salud era el equilibrio de los cuatro humores. Entonces, bueno, de ahí venía esa técnica que muchas veces era contraproducente, pero era una idea filosófica sobre la explicación del universo aplicada a la ciencia empírica. Entonces, y esa era parte de la formación que recibía, ¿no? Con sus avances, porque Galeno se experimentó concretamente, pero también estaba limitado un poco por la filosofía, ¿no? En este caso, no se había hecho la distinción de ciencias. Muy bien, gracias, Vero. Sí. Eh, bueno, el, ya desde el siglo VI apareció los primeros hospitales que combinaban la enseñanza de la medicina con, o más bien los hospitales con la enseñanza de la medicina, es decir, el hospital clínico, donde van los estudiantes a ver cómo se tratan los pacientes, las disecciones, operaciones, etcétera, que lo pueden observar de primera mano. Entonces, esto ya existía desde el siglo VI. Entonces, bueno. Eh, Bien, igual después de la caída del Imperio Romano, aquí lo interesante es que, bueno, los hospitales, pues se unen a esta, que ya hemos comentado, a este mundo cristiano, pero ya esto ya en Occidente, ¿no? Que es el primer predecesor ya concreto de lo que después eran los hospitales en México, porque es el mundo occidental. Y entonces existían grandes hospitales muchas veces unidos
a abadías, monasterios, etcétera. Por ejemplo, la imagen de abajo es la abadía de San Gall en Irlanda y entonces, como se ve, tiene su capilla y al lado de la capilla está como el hospital, ¿no? Están unidos. Y vivían los monjes, un poco la ciudad, que era el esquema medieval. Pero lo interesante es que ya había médicos residentes que vivían ahí, había farmacias, etcétera. Es decir, ese concepto de hospital moderno que tenemos, en realidad ya tiene un predecesor antiquísimo en estos monasterios. Entonces, buenísimo. Listo. Em, Después, en el siglo XI y XIX, comenzaron a multiplicarse en toda Europa las instituciones de beneficencia, muy semejante al nosocomium bizantino, y comenzaron a recibir el nombre de hospital, ¿no? Hospital en latín. Y, y es interesante porque hospital, no ustedes sepan de dónde viene la palabra, pero nosocomio sí es el lugar donde se cura la enfermedad, ¿no? Pero el hospital es de hospice, que es de huésped. ¿Y qué idea tenía? Recibir a todos como si fueran Cristo, ¿no? Recibir a un huésped como si fuera Cristo. Entonces, de ahí viene la idea del hospital. Entonces, cualquier pobre, y de hecho el hospital recibía no solo enfermos, sino recibía personas, inmigrantes, prisioneros o que estaban huyendo de las guerras, en fin, ¿no? Y se abrieron, incluso estaban muchas en el contexto de las eh, cruzadas, entonces incluso los hospitales cristianos recibían musulmanes, ¿no? La idea era abrirse a cualquiera. Buenísimo. Gracias, Vero. Eh, bueno, dentro de esta historia que se fueron desarrollando los hospitales amparados por las iglesias, monasterios, algunos destacados fueron los de San Pedro, San León de York, el Hospital del Espíritu Santo en Montpellier, que es la imagen que está ahí abajo. Entonces, y cada vez mucho más profesionales, por decirlo de alguna manera. Eh, y bueno, Y, y aquí viene un poco la idea de la estética y la arquitectura. Entonces, las hospitales muchas veces se hacían con esta idea cristiana, incluso, por ejemplo, el que está abajo es el Hospital de Toledo, y tienen la forma cruciforme, ¿no? En planta de cruz, ¿no? En este caso, planta de cruz más bien de tipo griego, y y la idea era que la misma arquitectura recordara que era un lugar cristiano, ¿no? Entonces hay todo un mensaje, las construcciones, ¿no? Todos, un arquitecto generalmente tiene una filosofía detrás, generalmente cuando es un buen arquitecto y una visión del mundo, ¿no? De hecho, los grandes regímenes, ustedes lo saben muy bien en política, han tenido siempre un arquitecto que va un poco haciendo material o visible o simbólico su idea, su proyecto de sociedad o de mundo o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, entonces muchos hospitales están construidos en ese que casi parecían catedrales. ¿Listo? Bueno, eh, un hospital destacado es este del Espíritu Santo en Italia. Lo que es interesante es las reglas que tenía la orden, que también son una especie de código de conducta en el hospital, ¿no? Cómo se deben comportar los médicos, las normativas, etcétera. Es un predecesor de las reglas médicas. Entonces, bueno. Y este hospital tendría también filiaciones en México, ¿no? Este en concreto de Italia. Listo. Gracias, Vero. Siguiente. El estilo, obviamente, está imbuido del renacentismo, eh, y con toda su cosmovisión epistemológica, antropológica y demás. Por ejemplo, el Renacimiento tenía dos ideas en torno generalmente a las ciencias, o incluyendo la medicina. Uno era que eh, descubriendo las leyes de la naturaleza, decían la naturaleza es como un libro que hay que saber leer, y entendiendo las leyes de la naturaleza podían dominar. Entonces, de hecho, el concepto de ciencia ya deja de ser contemplativo, como en la antigüedad, y se convierta de dominio. ¿Qué tanto podemos transformar la, la naturaleza? De hecho, Descartes, su intención primera era poder dominar la naturaleza, mejorar la tecnología, incluso decían, podemos alcanzar la inmortalidad, la perfección, lo que sea. Entonces, esta es una primera idea. El concepto de medicina es ya más de dominio, no tanto contemplativo. Otra idea del Renacimiento es la matematización, que es efecto del racionalismo, es decir, se empieza a ver las ciencias bajo las matemáticas y la certeza. Entonces todo se empieza a cuantificar, medir, por ejemplo, empieza a aparecer los promedios en la medicina, cuánto mide la presión, etcétera. Entonces es un nuevo concepto. Eh, y la certeza será el nuevo concepto de verdad. La verdad en la antigüedad era la adecuación del entendimiento con la realidad. La verdad en la edad renacentista moderna es la certeza, ¿no? Lo que yo estoy seguro.
cosa que en la actualidad está en profunda crisis. Aquí también hago otro paréntesis. Aunque parece que la ciencia médica o las ciencias empíricas son como una gran tecnología, pero de hecho en la filosofía están, o en el pensamiento general están en profunda crisis a raíz de varios pensadores, y comento dos: Karl Popper y Imre Lakatos, ¿no? Popper, lo que él dice es que las ciencias empíricas tienen un problema lógico de base. Y se los pongo así muy, muy rápido, y perdón por el rollo, que es, hay un silogismo que es, si llueve, me mojo, ¿no? Y que es, si A, luego B, ¿no? Pero yo puedo decir, estoy mojado, por tanto ha llovido. ¿Sería lógico? En realidad no. ¿Por qué? Porque pueden ser muchas causas. ¿Cuál es el problema de las ciencias? Que las ciencias tienen la parte del efecto. Entonces, nunca conoceremos las causas con certeza, solamente provisionalmente. Entonces, esto puso un poco en quiebra esta visión renacentista de la supercerteza. Y Imre Lakatos también puso un poco esta cuestión, que al final hay un libro que se llama Metodología de la Investigación de Lakatos, pero en el fondo lo que plantea es que toda ciencia es provisional, es decir, hay un modelo que después va a ser superado, que después va a ser superado y así. Es decir, lo que tenemos como científico ahora probablemente no sea verdadero, porque es susceptible a siempre ser superado. Entonces, curiosamente pasamos de una super certeza de la modernidad a la posmodernidad, que es todo incerteza y todo provisional, ¿no? Entonces, que es nuestro contexto actual, incluso en las ciencias. La ciencia está en una profunda crisis en ese sentido, ¿no? Bueno, pero en esta época era la de la suma certeza. Bien, ahora sí en México. Bueno, eh, bien, los hospitales en México replican estas ideas europeas, realmente siguen la misma filosofía. Y bueno, si quieres pasar, Roberto. Y el primer hospital, y esto Vero me lo comparte, pues lo fundó Cortés, ¿no? Y el hospital se llama de la Inmaculada Concepción y de San Lázaro, ¿no? Que es un hospital muy interesante, primero por quién viene, pero tiene varios puntos. El primero, se cree que se fundó en el lugar donde Cortés encontró a Moctezuma II. Entonces, entonces se vuelve muy simbólico, ¿no? Porque es como el encuentro de las culturas, y aunque parece que es algo que es muy beneficioso para la población, como es un hospital, pues en cierto modo lo trajo Cortés, ¿no? En el lugar justo donde se encuentra con Moctezuma. Dicen los estudiosos que probablemente no fue ahí, que fue quizá a unos metros alrededor, pero bueno, como dicen los italianos, se non è vero e ben trovato, ¿no? Si no es verdad, es bien recibido. Entonces fue una primera cosa. Una segunda cosa que tenía este hospital es que estaba abierto a cualquier grupo, a españoles, indígenas, criollos, mestizos, esclavos, a quien fuera. Todo el mundo tenía cabida en este hospital, cosa muy innovadora, porque incluso los mismos españoles no tenían claro si los indígenas eran personas humanas y debían ser bautizadas. Pero Cortés en este hospital daba por supuesto que todos merecían una atención digna de una persona. Entonces, eso fue otra. Otra interesante es que este hospital, el primero que lo regentó fue San Bartolomé de Olmeda. Él era un fraile mercedario. Ustedes sepan, los mercedarios, ¿cuál es su carisma? Ellos nacen, ¿no? Como con una misión. De hecho, existen todas las órdenes de los mercedarios. Eh, y ellos tenían por misión hacer, nacen en el contexto de las cruzadas, y ellos rescataban a los esclavos cruzados, ¿no? Entonces, y lo hacían o pagando dinero, o también se intercambiaban, es decir, ellos decían, yo me quedo en el lugar de ese esclavo que él tiene familia y personas, ¿no? Entonces, bien heroico. Uno de los rescatados por los mercenarios fue Miguel de Cervantes, y él en su obra está infinitamente, él habla maravillas de ellos, porque él fue rescatado por un mercenario, ¿no? No hizo intercambio, pagaron el dinero, pero él nunca lo hubiera podido pagar si no fuera por ellos. Entonces, uno de los mercenarios fue el primero que regentó este hospital, ¿no? Con esta visión de ayudar a todos, ¿no? Desinteresadamente, que es un poco la característica del hospital cristiano. Y, eh, y bueno, tiene un poco esta visión, y también es un hospital donde también se harían las primeras disecciones clínicas, ¿no? Entonces, bueno, fue un sanatorio muy interesante que bueno, ahí está. Incluso está la imagen, ¿no? Y tiene esta arquitectura propia del Renacimiento, arcos de medio punto, etcétera. Entonces, bueno, ¿quieres pasar, Vero? Bueno, ahí simplemente ejerció una gran influencia, estuvieron grandes, grandes médicos, y también en este hospital se hacían clases públicas
unidas a la Real Universidad Pontificia de México, que es la actual UNAM, ¿no? Que aunque la UNAM ciertamente ya enfatiza mucho su autonomía, su independencia de todo lo monárquico, etcétera, pues tiene unión inevitable en su historia con la monarquía española y con la Iglesia Católica y el Santo Padre. Fue originalmente una universidad pontificia, ¿no? Entonces, bueno. Este, otro que fue interesante fue entre 1536, que son los hospitales que construyó Vasco de Quiroga, ¿no? Y era el Tatabasco, ¿no? Con esta de ayudar a los pobres, pues él los comienza a construir, ¿no? Sobre todo en la zona de Michoacán. Entonces, y si quieres pasar otra, Vero. Y algo bien interesante de lo que hace Vasco de Quiroga es que él decía esta idea de que estos pueblos son una hoja en blanco, están como puros, ¿no? No están contaminados como los pueblos de España y de Europa. Y entonces podemos comenzar desde cero el proyecto de la utopía de Tomás Moro. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer esa obra, pero es bien, bien simpática. No sé si alguno recuerda más o menos qué características tenía la isla de Tomás Moro, donde vivían Pero los utópicos. era un mundo utópico, ¿no? Y Exactamente. era comunitario, como un poquito socialista. Exactamente, todo era comunitario. De hecho, decían que el oro, por ejemplo, solamente lo guardaban para dos cosas: para hacer las letrinas, para hacer los baños y para sobornar a los enemigos. Era lo único para lo que les servía el oro. Pero es decir, demostrar que no valía nada. Todo era común, había una educación, era un sistema, ahorita sería muy poco político correcto, muy incorrecto políticamente, porque era un sistema patriarcal, estaba basado en el patriarca y él regía, ¿no? Los niños, por ejemplo, tenían que escuchar a los adultos cuando comían, ellos de pie, y comían ellos después. Tenía varias cosas, de una relación simpática, pero él decía, hay que crear esto en los pueblos, ¿no? Entonces él construye los hospitales bajo esta visión, cosa que no funcionó, realmente, entonces sí, pero al menos tenía esta idea de aplicar la utopía de Tomás Moro, ¿no? Así como quienes han intentado aplicar la República de Platón, todo eso que nunca se ha logrado. Es buenísimo. Listo, gracias, Vero. Y bueno. Algunos otros hospitales, ¿no? Que empezaron a surgir. En concreto el Hospital Real de San José de los Naturales, otro hospital relevante, siempre con esa arquitectura típica de la época, ¿no? Entonces, si quieres pasar otra. Un momento importante fue cuando la epidemia del Cocolistli, que fue una influenza equivalente un poco al coronavirus, y ahí se efectuaron las primeras necropsias, ¿no? Para estudiar los cirujanos, entender estas epidemias, intentar atajarlas, ¿no? Entonces, y bueno, y eso se dio en estos hospitales. Buenísimo. Si quieres pasar, Vero. Y, eh, y bueno, el último hospital bueno, este me lo voy a brincar, pero nada más para ver. Ujú. El último hospital del virreinato fue el de San Sebastián, organizado en el puerto de Veracruz a principios del siglo XIX, es decir, ya los albores de la independencia de México, ¿no? Entonces, el último que se construyó bajo el auspicio de la corona española. Entonces, y ya con las nuevas ideas ilustradas, que estaban orientadas más a la colectividad, separados de la iglesia, etcétera. De hecho, se me olvidó un detalle importante. Del hospital de esto no, voy a tomar del hospital que fundó Cortés, que es el de la Inmaculada Concepción, que también se le conoce como el Hospital de Jesús de Nazareno, que está ahí en la Ciudad de México. Y algo simpático, nada, es como anecdótico, se le llama de Jesús Nazareno porque en una rifa se sacaron un Cristo, ¿no? Un Cristo, un Jesús, que era milagroso según eso. Entonces, de ahí era el Hospital del Cristo, ¿no? O del Jesús Nazareno milagroso. Entonces, por eso sería digamos, también famoso ese lugar, ¿no? Y por eso tendrá ese nombre, el Hospital de Jesús Nazareno. Bueno, bien, respecto al hospital clínico, ¿no? Entonces, bueno, es la idea que el hospital se combine con la enseñanza, ¿no? Un poco como los hospitales universitarios. Y la idea es que no basta la teoría en la medicina, se necesita el conocimiento práctico y más en el cuerpo humano, que aunque parece que haya leyes, cada cuerpo es único, entonces la experiencia avala mucho en el médico, es algo que se ha visto. El médico teórico pocas veces es buen médico, entonces es más bien el médico práctico. Y de hecho, Santo Tomás de Aquino, en una reflexión que hace en una cuestión, le preguntan, en las cuestiones prácticas, ¿qué prefieres? ¿A un teórico o un práctico? Y él dijo, sin dudarlo, un práctico, ¿no? Entonces, esta postura se dieron cuenta desde la Edad Media, y por eso apareció la idea del hospital clínico, es decir, la enseñanza de la medicina tiene que hacerse desde el hospital y no desde las aulas, ¿no? Entonces, perfecto. Eh,
Y es algo que se mantiene, ¿eh? Por ejemplo, las universidades, pienso aquí en la universidad, pues una idea importante son los simuladores, ¿no? Que hay simuladores, tienen que ir a los hospitales a hacer prácticas y demás. Una universidad hermana nuestra que está en España, que se llama la Fresco de Vitoria, hace algo muy curioso, que es, hicieron una simulación de hospital desde la recepción, el consultorio, la sala de cirugías, etcétera, y a los médicos los pasan por todos los lugares, hasta el de la recepción, para que el médico sienta lo que significa ser el recepcionista y cómo llegan los pacientes. Luego le toca también ser hasta el chofer de la ambulancia, ¿no? Para que sepa todo, o sea, que entienda. Entonces le hacen la simulación de todo, aunque tú no lo vas a hacer, pero que entiendas bien, ¿no? Entonces ahí les pueden hacer la simulación de todo. Entonces, bueno, ¿qué es con esta idea? Lo práctico. Y bueno, eh, nada, más como un último detalle, este conde de Covarrubias le propone al ministro Godoy de España que suprima las universidades españolas para establecer colegios profesionales independientes. Era una especie de idea de separar era ya como tendencias hacia la especialización, ya es el periodo ilustrado. Entonces, es ir abandonando la filosofía para centrarse en las especialidades, que es algo que generó mucha riqueza, pero también ha generado muchos problemas. De hecho, la tendencia de las universidades es ir ahorita al revés. Por eso se habla mucho de la interdisciplinaridad. Se dan cuenta que las disciplinas por sí mismas son insuficientes para explicar la realidad. Entonces, la misma medicina tiene que mirar a la ética, a la filosofía, al derecho, etcétera. Entonces, un poco, ahorita el movimiento va, la tendencia va al revés, pero desde esta época nace la idea de la superespecialización. Entonces, buenísimo. Paco, perdóname, por ahí vi una mano. No, voy a hacer una intervención cuando termine, sector. Ah, gracias, Paco. Yo ya que concluí, ¿eh? Entonces, de hecho, esta es la última diapositiva. Y lo demás nada son ideas de reflexión que me gusta hacerlas, ¿eh? No hace falta que las contestemos, pero por si ahí queda, ¿no? Por ejemplo, para ustedes, ¿cómo sería un hospital ideal? ¿Qué debería tener, incluso en su construcción, el tipo de personal, etcétera? Luego, si existe una cosmovisión diferente, no solo en cuestión de recursos, sino en visión de la vida, etcétera, de un hospital público a uno privado, ¿no? Es decir, porque muchas veces el hospital privado, aunque parezca, un momento puede tener una visión, por ejemplo, muy capitalista, utilitarista, el hospital público, pues cuál es su verdadera visión, ¿no? Entonces, poco analizarlo más de fondo, ¿no? A veces hasta cómo están construidos los espacios que se dejan. No sé, aquí en la universidad en Querétaro, estamos a unos metros del hospital del IMSS, ¿no? Y, eh, y es interesante un poco cómo está construido y pienso, por ejemplo, el de los pacientes, ¿no? Cómo están puestos. Y están todos expuestos, ¿no? Como en callejones y si, por ejemplo, tú vas a visitar a tu paciente y puedes toparte de verdad con el área no sé, de los enfermos y están todos descuidados, ¿no? Incluso personas desnudas, etcétera. Entonces, ya es un concepto de filosofía que hay ahí, ¿no? Aunque muy de pueblo, pero es una visión de poca dignidad del enfermo. Entonces, bueno. Otra, ¿por qué ética se rige en los hospitales? Y nada, hago un paréntesis cultural. México tiene un área que es un organismo autónomo, pero que está un poco también guiado por el gobierno federal, que es con bioética. Pero con bioética en su página oficial reconoce que no tiene ni idea de qué es la bioética. Dice, no podemos definirla, entonces por puro pragmatismo damos como una definición provisional. Pero es curioso porque no hay una ética, a pesar de que ellos guían éticamente los hospitales, curiosamente. Y solo pueden revisar en la página oficial de Conbioética. Eh, bueno, debería darse espacio a la medicina alternativa, que es la propuesta esta de la 4T, ¿no? De los sanadores, sobadores y tal, que responde a una filosofía, si a ustedes les interesa ahondar, se llama Epistemologías del Sur, un autor que lo propugna es un tal Boaventura de Sousa Santos, con una obra que se llama Epistemologías del Sur y un concepto que se llama Ecología de Saberes. Y es lo que dice, la racionalidad es un concepto occidental y hay que quitar, o no que quitarlo, pero hay que abrirnos a más posibilidades, incluyendo el saber popular, ¿no? De ahí esa idea, de ahí viene esas ideas de meter en el IMSS los curadores, ovadores, chamanes y demás, ¿no? Con esa idea de ecología de los saberes, de epistemologías del sur, ¿no? Si a alguno le interesa. Bueno, si quieres pasar a otra, Vero, y otras preguntas, ¿no? La salud tiene dimensiones macrocósmicas, ¿no? O si la medicina por ejemplo en tiempos de paz o guerra, que es una enfermedad, o si, por ejemplo, las saturaciones hospitalarias, cosa que ocurrió en el COVID, ¿quién tiene prioridad? ¿No? Los niños, los adultos, los ancianos, los ricos, los pobres, ¿quién tiene prioridad? ¿No? El hecho es que hay espacio limitado. Y, eh, y los hospitales, que son clínicas estéticas, son verdaderos hospitales, o ¿cómo se les debería llamar? Entonces, bueno, si deberían entrar en ese concepto, dado que el hospital está orientado a procurar la salud, ¿en qué sentido podría entrar todas las clínicas estéticas y demás, ¿no? Entonces, bueno, listo. Pues nada más sería eso y unas preguntas más de reflexión.